¿Está? Ya. Ok, ¿estamos? Qué alto eres. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, hoy con un invitado de lujo, una persona internacionalmente conocida. Él es un antropólogo, es un historiador, se llama Francisco Gil White, ¿verdad? Oriundo de México, hablas español y Claro. vives ¿En México? en México. Ante todo, Francisco, muchas gracias por aceptar mi invitación. Al contrario. Tengo mucho para escuchar, mucho para preguntar y elegí precisamente que hagamos este video en el Monte Herzl, en el Museo del Holocausto, Yad Vashem se llama en hebreo, porque lo que quiero aprender de ti y lo que quiero transmitirle a la gente está relacionado también con esto, supongo. Dentro del museo no se puede filmar, pero vamos a caminar por los parques, vamos a ver monumentos y yo quizás te explique también algo. Antes de empezar a caminar, quiero que saludes a la gente, te presentes, le cuentes qué haces de tu vida, si estás en redes sociales y, por último, dónde vas a estar la semana que viene. Muy bien. Bueno, pues sí, estamos en redes. Tenemos un website que se llama Management of Reality. En inglés, lo escriben en inglés, managementofreality.com. Y ahí hasta arriba van a ver botones que los llevan a todos nuestros contenidos. Entonces tenemos libros, artículos, videos. Y también en ese website tenemos cursos. Y pronto vamos a estar abriendo un curso sobre este concepto que yo manejo ahora, que es el semitismo, que lo llamo el contrario del antisemitismo, y ahí voy a explicar exactamente eso qué significa, y si quieres ahorita lo platicamos. Y vamos a tener un curso, próximamente vamos a abrir un curso también sobre la guerra de Hamás contra Israel, explicando las causas y el contexto histórico de la guerra y muchas cosas más. Y me decías dónde voy a estar próximamente. Sí, mientras tú buscas, yo quiero darle las gracias a nuestra camarógrafo Ana, que es tu esposa, oriunda de Colombia. Ana, muchas gracias. Después te vamos a filmar, no te preocupes. Y la semana que viene, ¿dónde estás? Eres una persona ocupada que está recorriendo el mundo explicando acerca de lo que nos vas a explicar a nosotros ahora. Sí, últimamente muy ocupado. En el 9 de enero voy a estar en el Hotel Valencia Center en España, en Valencia, a las 19 horas. Y el 10 de enero voy a estar en el Hotel Amistad Murcia, a las 20 horas. ¿Qué significa que vas a estar? ¿Que vas a dar una conferencia? Voy a estar presencial dando conferencias, y ambas conferencias son sobre este tema del semitismo versus el antisemitismo. Entonces, amigos españoles, empiecen ya, yo les voy a poner en la descripción del video cómo llegar a esas conferencias, los que están interesados. ¿Qué te parece que empecemos a recorrer este lugar y empecemos a hablar? ¿Nos sigues, Ana? Vamos. Bueno, vamos. A propósito, te digo que vamos a ver muchos soldados por aquí. Son soldados que recién empiezan el ejército y que una de las primeras cosas que le hacen es traerlos a que conozcan este lugar, para que conozcan esta historia. Y, a ver, me gustaría así preguntarte, desde ya te aclaro de que los videos son espontáneos, no corto, no edito, así que todo lo que vas a decir queda. no hay problema. Dime una cosa, ¿qué nos pasó a los israelíes? ¿Qué nos pasó a los judíos? ¿Qué nos pasó que nos agarraron con los pantalones bajos? ¿Qué nos pasa que no podemos entender toda esta situación? Bueno, yo no soy un experto sobre por qué los sorprendieron el 7 de octubre. Obviamente hubo una falla de inteligencia, o de procesamiento de inteligencia, o de pericia y voluntad para escuchar las advertencias. Lo último que yo escuché, aunque no, como te digo, no soy un experto sobre este tema, pero lo último que escuché es que sí hubo una advertencia sobre la masificación de terroristas en la frontera de Gaza antes de que iniciara el ataque. Parece ser que el día anterior. Y que esas advertencias fueron desestimadas por los superiores de la gente que avisó de esto,
pero realmente no, como te digo, este no es mi tema. Sí, pero ¿por qué quisieron hacer esto? ¿Cuál fue la intención de querer invadirnos? El plan original era atacar desde el sur y destruir el sur, atacar por el norte y destruir el norte, y con los mismos misiles también dividir el país en tres y eliminarnos del mapa. El Hamas se adelantó y no fue con lo que habían programado junto con Irán y con el Hezbollah. Pero ¿por qué? ¿Esto es una guerra religiosa? ¿Es una guerra por territorios? ¿Sabes? Mira, yo creo, mi hipótesis de cuál era el objetivo, digamos, estratégico de Hamas y de los patrocinadores de Hamas es que la idea era secuestrar a muchos judíos israelíes y una vez secuestrados utilizarlos como rehenes para exigir la liberación de terroristas árabes palestinos de las cárceles israelíes, como han hecho en otras ocasiones. Y en mi opinión, si hubieran hecho eso nada más y no la enorme matanza tan cruel que hicieron el 7 de octubre, hubieran obtenido el resultado que querían, que era dividir a la sociedad israelí, que ya estaba casi al borde de una guerra civil, y hubieran ayudado a empinar esa guerra civil, porque entonces la mitad de la sociedad israelí hubiera abogado por sí liberar a esos terroristas para recuperar a los rehenes, y la otra mitad hubiera dicho no, eso va a hacer peligrar el Estado de Israel todavía más, no podemos negociar con terroristas, etc. Y esa controversia hubiera enconado a los israelíes unos con otros y los hubiera debilitado y hubiera, digamos, ablandado la carne para el golpe final. Pero creo que lo que sucedió... Ese es el final. Eso es lo que quieren, pero creo que lo que sucedió el 7 de octubre es que los terroristas quedaron asombrados de la poca resistencia que encontraron, y entonces, como han sido entrenados desde niños a gozar del éxtasis de matar judíos, pues se salieron del guión y hicieron una masacre gigantesca, y la consecuencia de esa masacre gigantesca, al revés de desunir a los judíos, los unió y produjo una presión política y social muy fuerte para que el ejército israelí destruyera por completo a Hamas. Entonces yo creo que hubo un error de cálculo aquí, o más bien hubo una situación que ellos no se esperaban, que hizo que estos terroristas, que pues al final son casi como animales, se salieran del guión y produjeran esta matanza tan grande, y la consecuencia que estamos viendo es que la sociedad israelí se unió en su respuesta a Hamas, que no era lo que Hamas quería. ¿Cuál es la raíz del conflicto árabe-israelí, Francisco? ¿Es territorio? ¿Es raza? ¿Es odio? ¿Es religión? ¿Qué es? Bueno, yo creo que la raíz del conflicto árabe-israelí es religión, pero no como se representa muchas veces un conflicto entre dos religiones. El conflicto es enteramente unilateral, es decir, el problema es el Islam. El Islam es una religión que fue fundada por Mahoma, y la biografía de Mahoma para los musulmanes es el ejemplo a seguir. Es decir, lo que hizo Mahoma lo que hizo en vida Mahoma, según las biografías que los mismos musulmanes transmiten sobre Mahoma, se convirtió en norma. O sea, la vida de Mahoma es normativa para los musulmanes. Entonces es muy importante entender que Mahoma fue un exterminador de judíos. El caso muy famoso es el exterminio de la tribu Banu Qurayza, que fue totalmente destruida por Mahoma, a pesar de que los Banu Qurayza ya se habían rendido, o sea, ya habían izado la bandera blanca, ya se habían rendido, y entonces las fuerzas militares de Mahoma los convirtieron en prisioneros y después los ejecutaron a sangre fría, y a las mujeres las convirtieron en esclavas. Es muy difícil para... ¿Estás hablando de la zona de Arabia Saudita o de dónde? Esto es cuando sí, claro, en la península arábica. Ahí nace él, ahí nace... Ahí vivía la tribu Banu Qurayza. En esa época había muchos judíos en la península arábiga. Muchas personas de origen árabe se estaban convirtiendo al judaísmo. Eso es lo que yo expliqué una vez cuando hablé sobre el origen del Islam,
que como éramos el pueblo del libro y era una atracción leer la Torá en las sinagogas de la península arábica, se invitaba a los árabes para que ellos también escuchen sobre la Torá y se empezó a hablar en árabe y no solo en el idioma bíblico para darle cabida también a los vecinos. Claro, ese es el contexto. ¿Verdad? Sí, ese es el contexto del origen del Islam, porque la razón de que que Mahoma se presente como el último profeta de la tradición judía, que es como se presenta Mahoma, es que justamente el judaísmo ya era muy interesante en la península arábiga para los árabes. Había muchos árabes convirtiéndose al judaísmo. Sí. La tribu Banu Qurayza ya era toda judía y esa es la tribu que exterminó Mahoma. Ahora, es muy difícil para un musulmán pensar que está mal matar judíos y matarlos a sangre fría y violar a las mujeres judías y convertirlas en esclavas, si Mahoma hizo precisamente eso, y Mahoma es el ejemplo normativo a seguir. Entonces, el origen del conflicto árabe-israelí es que desde el punto de vista del Islam, Sí. porque todo esto está escrito en el Corán y en los hadiths, desde el punto de vista del Islam, los judíos y los cristianos deben ser ya sea exterminados por ser infieles o si aceptan una cosa que se llama el contrato de la dima, que los vuelve semiesclavos de los musulmanes, entonces sí pueden vivir en la tierra que los musulmanes conquistaron, pero tienen para siempre este estatus inferior que implica que no pueden construir templos nuevos y no puede haber Eso templos más altos que las mezquitas. Sí, pasaba aquí. Sí, sí, con el Imperio Otomano. Exacto, y no pueden caminar en la banqueta si viene un musulmán de frente, se tienen que bajar a la calle, un montón de restricciones, tienen que pagar un impuesto especial que se llama la jizya, cuando lo pagan tienen que ser normativamente humillados por el cobrador de impuestos, los abofetean en la cara, les jalan la barba, este tipo de cosas. Entonces, había una tradición de humillar a los judíos dentro del mundo musulmán y los musulmanes dividen el mundo entero en dos esferas, Dar al-Islam y Dar al-Harb. Dar al-Islam es la tierra que ya está gobernada por musulmanes, sí, y Dar al-Harb lo llaman el mundo de la guerra, eso es lo que quiere decir. Entonces, en donde no gobiernan todavía los musulmanes tienen que hacer la guerra, según sus normas. Esto quiere decir que cuando los judíos crean el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, la interpretación desde el punto de vista islámico es que esta es una revuelta de esclavos, que no tienen derecho a recuperar tierras que los musulmanes ya conquistaron. Entonces, eso activa la yihad automáticamente, activa la yihad. ¿Y la yihad qué quiere decir? Exterminio de infieles. Este es el origen del conflicto árabe-israelí y así lo promulgó el padre fundador del movimiento árabe palestino, que era Haj Amin al-Husseini. Él lo que lanzó explícitamente fue una yihad, porque la presencia de un gobierno judío en tierras que ya habían conquistado alguna vez los musulmanes, para ellos es una afrenta que tiene que ser respondida con genocidio. Y lo que estamos viendo en el 7 de octubre es una manifestación de esta ideología. Wow. Porque ellos salieron a matar. Es muy interesante lo que hicieron el 7 de octubre para la gente que no conoce el Islam, porque el 7 de octubre los terroristas de Hamas estuvieron matando a judíos en granjas, en donde casi todos los que vivían ahí, casi todos los judíos que vivían ahí pegados a Gaza, ideología socialista y de izquierda. Exactamente, eran judíos que les daban trabajo, les daban casa, los curaban, los cuidaban. Estaban ahí con una ideología que era convivir con los árabes palestinos, como tú dices, darles trabajo, ayudarlos en lo que fuera posible, buscar maneras de conversar con ellos y tener convivencia con ellos. Y fueron los trabajadores árabes palestinos de Gaza que estaban trabajando en estas granjas que dieron la inteligencia a los terroristas de cómo entrar, cuáles eran las mejores rutas, dónde estaban, etc. Es decir, los terroristas vinieron a atacar precisamente a los judíos que estaban más enamorados de la idea de la convivencia pacífica. Los que luchaban por la paz. Exactamente. Los que se tiraban por encima del alambre de púa
para que el proceso de paz continúe, Así a es. pesar de que lo que la sociedad israelí les decía, no sean incrédulos, no les crean. Bueno, este dato es muy importante porque es diagnóstico, es decir, este dato nos está diciendo que los terroristas de Hamas que atacaron a los israelíes con la ayuda de estos trabajadores árabes palestinos no están luchando por tierra, porque justamente los judíos que mataron son los que más de acuerdo estaban con entregar tierra. ¿Ok? Entonces tú me preguntas, ¿este es un conflicto por tierra? Yo digo no. No, además nunca. que el conflicto nació mucho antes que la creación del Estado de Israel o antes de que, entre comillas, conquistemos territorio de Cisjordania. O sea, es un conflicto que viene, que tiene raíces en otro lugar, y yo siempre digo que es un conflicto por religión y a veces necesito gente como tú que me ayude a explicar el por qué, porque hay gente que se fija en lo más claro, en lo que se ve. Dime, ¿esto es un conflicto contra cristianos también o...? Por supuesto. ¿Tienen por qué preocuparse los cristianos, los hermanos cristianos? Los musulmanes, como decíamos, dividen el mundo en Dar al-Islam y Dar al-Harb. La ideología ortodoxa musulmana. Yo no estoy diciendo que todos los musulmanes quieren asesinar infieles, yo no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que esa es lo que es normativo dentro del Islam. O sea, lo que predica el libro y lo que predican los juristas musulmanes sí es eso, independientemente de cuántos musulmanes lo acepten. Una pausa. Esto que... No tú. Eso que vemos ahí es un monumento, una réplica de un monumento que hay en el campo de concentración de Dachau, en Alemania. Y sí, esto que se ven todos huesos y personas colgadas, no importa. Y mira, y allí vemos un memorial de soldados partisanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, para liberar al pueblo judío, contra los enemigos, digamos, de alemanes y todos esos. Nosotros vamos a seguir caminando por acá. Y disculpa, estamos haciendo también mostrando un poco lo que es este lugar. Estamos en el Museo del Holocausto llamado Yad Vashem, en un monte que se llama Herzl, y estamos en una elevadura, y ahora vamos a seguir caminando viendo también monumentos, y empezaste a contarme de que este conflicto no es solo contra los judíos, sí, me sino también si los cristianos y otros no musulmanes deben de preocuparse de esto, y la respuesta es que sí, porque como decíamos, los musulmanes dividen el planeta en Dar al-Islam y Dar al-Harb. Dar al-Harb es todas las áreas del planeta que no están todavía gobernadas por los musulmanes, y quiere decir el mundo de la guerra. Es decir, que ahí donde todavía no gobiernan los musulmanes tienen que hacer la guerra para forzar a todo mundo a ya sea convertirse al Islam o morir. Y eso quiere decir que pues vienen por ustedes primero porque ustedes están aquí, pero el plan no es detenerse aquí, el plan es acabar con todas las religiones que no sean el Islam. No, además que se ven las estadísticas, en todo lugar árabe que hay población cristiana, cada vez son menos los cristianos. Sucedió en Belén. Belén, 80% eran hace un par de décadas cristianos y el resto musulmán, y hoy por hoy es al revés, 80 y 20 me parece, si no me equivoco. Así es, y esos eran árabes cristianos. Sí, totalmente. Entonces lo que tenemos nosotros acá es un conflicto religioso con gente salvaje. Tú le dices animales, mire qué paisaje. Tú le dices animales, yo le digo gente salvaje, con que no importa en el lugar en el que estemos en el mundo, no importa que estamos en Israel o que estemos en México, ellos nos van a perseguir para transformarnos al Islam o matarnos. Yo creo que es muy importante entender que los musulmanes también son víctimas del Islam. Así como los católicos en la Edad Media eran víctimas de la Inquisición, es decir, eran víctimas de la institución que supuestamente estaba expresando el gobierno de su propia identidad, porque eran católicos, ¿no? Sí. Así como los católicos medievales eran víctimas de la Inquisición, los musulmanes de hoy son víctimas del Islam. Ellos no tienen realmente la culpa de haber nacido adentro de una cultura que les enseña estas ideas desde que son niños. Están siendo victimados por la ideología del Islam. Entonces,
La relación que, en mi opinión, Occidente debe de tener con el mundo musulmán es nosotros debemos de ser, en Occidente, un refugio para los musulmanes que quieren escapar el Islam. Pero nos hemos comportado de una manera opuesta. Hemos estado importando a Occidente musulmanes radicales, y las mezquitas que se han estado construyendo en todo Occidente las han estado financiando los estados yihadistas de Qatar, de Arabia Saudita, Irán, de Kuwait, supongo. de Irán, inclusive de Irán, de Turquía, que ha tenido ya desde hace mucho tiempo un gobierno yihadista. Entonces, esa política no es sana para Occidente. Es como si durante la Guerra Fría hubiéramos estado permitiendo la importación de comisarios comunistas de la Unión Soviética y permitiéndoles que crearan centros de adoctrinamiento comunista dentro de Occidente que predicara la destrucción de Occidente democrático. Sí. Eso no tendría ningún sentido. La relación que teníamos con el mundo comunista en la Guerra Fría era: nosotros somos el refugio de los esclavos soviéticos que se quieren escapar a Occidente. Eso es lo que éramos el refugio para la gente que quería escapar del comunismo. Hoy deberíamos de ser el refugio para todos los musulmanes que quieren escapar el Islam, en vez de estar importando a los clérigos musulmanes cuyas mezquitas construyen los estados más radicales del mundo. Yo tengo dos teorías, a ver si tú las compartes o si las puedes refutar o corregirme. La primera teoría es de que todos los árabes de Cisjordania, e incluso de Gaza, no todos. Prefiero que digamos Judea y Samaria, si no te Judea, importa. ok, Judea y Samaria. ¿Por qué? Pues porque Cisjordania es un término que se inventó hace apenas algunas décadas para no decir Judea y Samaria, Ok. para no decir que ese es el país de los Yo como judíos. judío, obvio, te lo acepto. ¿Tú eres judío? No. Ah, ok, no sabía. ¿Tienes raíces árabes? Tengo algunas raíces árabes y judías también, porque vengo de España. Ok, Bueno, más bien, mis ancestros vienen de España, o Ok. sea, algunos de mis ancestros, y todos los que tenemos ascendencia española tenemos sangre árabe y judía, todos. ok, me gustó, me gustó. Entonces, digo que los árabes musulmanes que viven en Judea y Samaria, en el este de Jerusalén, e incluso muchos de los que viven en Gaza, yo siempre digo que el deseo de ellos es tener un documento como el que tengo yo, pasar a ser israelíes, querer vivir en Israel, y no les importa mucho de la religión. Esa es mi teoría, ¿ok? Y que ese es el sueño de ellos. Lo que pasa que, como tú dices, tienen un régimen militar ahí que no los dejan y que les llenan la cabeza desde chicos, y como que está mal querer ser como los judíos o como los israelíes. Eso uno. Y lo segundo, mi teoría es de que, aunque el 7 de octubre empecé a tambalear también con esta teoría, que yo digo que los árabes musulmanes que viven dentro de Israel, que es mi médico, es aquella persona que me cobra en el cajero del supermercado, es el que está cuidando aquí el jardín, como que los árabes musulmanes que viven dentro de Israel, que son como yo, que tienen los mismos derechos pero no las mismas obligaciones, como que ellos están en otro lado y como que ellos no desean mi muerte. Bueno, yo creo que hay de todo. Vamos a caminar. Sí, yo creo que hay de todo. Yo creo que es cierto que hay más apoyo al Estado de Israel, por supuesto, en la población árabe que tiene ciudadanía israelí, que vive en Israel. Yo creo que eso sí es cierto, pero también hay gente que odia el Estado de Israel en esa población. Hay de todo. Lo que sin duda es cierto es lo que acabas de decir, que la población árabe palestina de Gaza está siendo oprimida por una organización que les impone una educación horrorosa. Sí. Y les enseña desde chicos odio. Una organización que se dedica a limitar los derechos de la gente y a enseñarles odio, la está oprimiendo. En Gaza, cualquier persona que no esté de acuerdo con Hamas está arriesgando la vida. Exacto. Entonces, así se hizo líder Yihya Sinwar, matando a propios Así palestinos que se le oponían, o él decía que apoyaban a Israel o prestaban ayuda al Estado de Israel. bueno, pero ellos llaman colaborador israelí a cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos. Por eso ni dije, siquiera sí, es sí. necesario que estén apoyando a Israel. Ajá. Entonces, yo creo que esta gente está completamente oprimida por Hamas.
aunque ellos no lo piensen, porque también es posible que se compren la ideología, pero si te están educando desde niño que lo que tú tienes que hacer es odiar a otro pueblo y que tienes que ir a matar a la gente de ese pueblo, te están oprimiendo, te están metiendo veneno a la cabeza. Entonces, yo estoy desarrollando un argumento de que Israel sí ha cometido un crimen contra los árabes palestinos, pero no es el crimen que todo mundo cree. El crimen no es lo que la gente llama la ocupación, que además en Gaza ya no existe desde el 2005. El crimen es que el gobierno israelí dejó entrar al Estado de Israel a OLP Fatah en 1993-94. Ese es el crimen, lo cometieron contra los árabes palestinos, porque metieron a OLP Fatah para gobernar a los árabes palestinos. Y lo único que ha hecho OLP Fatah y luego también Hamas es oprimir a los árabes palestinos. Entonces es un crimen que el gobierno... Tú conoces la bandera del Fatah, de la OLP, con el libro y con el lema que habla que hay que ocupar todo Israel de Así mar. es, no hay ninguna diferencia, no en mi opinión, entre Hamas y OLP Fatah. Ese es un espejismo que le han vendido a los israelíes y a los occidentales. Sí. No hay absolutamente ninguna diferencia, por lo tanto, porque lo mismo sucede en Yehudá y Shomron, en Judea y Samaria, donde gobierna la autoridad palestina, que es lo mismo que OLP Fatah. Ahí también es cierto que cualquier árabe palestino que se sale del huacal, como decimos en México, que se desvía de lo que afirma Fatah, está arriesgando la vida. Entonces, el gran crimen del gobierno de Israel contra los árabes palestinos fue el Tratado de Oslo. Fue dejar que entraran esos terroristas a gobernar a los árabes palestinos. Eso nunca debió haber sucedido. ¿Qué opción tenían? ¿Qué opción había? ¿Dejarlos fuera? Ya estaban afuera. ¿Qué es afuera? Escucha esto, Sergio. Menachem Begin destruyó prácticamente a la OLP en 1982. La OLP estaba fuera de Israel a partir de 1980. Fuera inclusive de Líbano. Entraron a Líbano, los derrotaron en Líbano y se fue el remanente de la OLP, que era un puñado de gente ya. Se fueron a Túnez. Y desde ahí ya no, los liquidaron también. Ya no podían hacer casi nada desde Túnez en contra de los israelíes. Y entonces el Tratado de Oslo lo que hizo el Tratado de Oslo por aquí. Sí. Fue revivir una organización terrorista, antisemita, que ya había sido derrotada. ¿Por qué tenían que meterla aquí? Sabes que estás hablando con alguien que trabajó con Yitzhak Rabin. Yo era voluntario y ¿Estabas convencido? Súper de acuerdo, hasta ahora estoy convencido de que es lo mejor que se pudo hacer. Yo soy de los que piensa de que nos tenemos que separar, que hay que darles lo que el mundo les dio y que ellos se hagan cargo de sus problemas y de todo lo... Pero yo te puedo refutar muy rápido. No, ya me lo refutaste y listo. O sea, por eso dije hasta hace un rato. Okay. Vi en alguno de tus videos, en alguno de tus trabajos, que tú hablas mucho de antisemitismo, sí, que sueles relacionar el conflicto árabe-israelí con el antisemitismo. ¿Cómo lo encajas? ¿Cómo viene? Por eso quise que también demos una recorrida por aquí, por este museo. Bueno, es que lo que conecta el conflicto árabe-israelí con el antisemitismo es que la ideología que se predica dentro del Islam y la ideología que predican estos grupos terroristas es una intolerancia total contra el pueblo judío. Ahorita nosotros acabamos de recorrer muchas partes de Yehudá y Shomron en los últimos días. Y en estos territorios, que son los territorios disputados, lo que en los medios llaman Cisjordania, vemos varias cosas que son muy interesantes, que creo que la gente no entiende bien. Una es que las comunidades judías en los territorios disputados, todas tienen bardas, tienen muros de protección con púas y tienen soldados, soldados protegiéndolos. ¿Por qué? Porque son con cierta regularidad atacados por terroristas árabes palestinos. ¿Ok? Los pueblos árabes en Yehudá y Shomron no tienen muros, no están
militarizados. ¿Por qué? Porque los judíos no están atacando a los pueblos árabes palestinos. Los judíos no podemos entrar ahí, pero ellos pueden entrar. Ese es otro punto. Otro punto es que vemos a la entrada de los pueblos árabes, vemos letreros que dicen que la entrada a ese pueblo, siempre que sea un pueblo árabe, hay un letrero rojo que dice, por ley los ciudadanos israelíes no pueden entrar aquí. ¿Por qué hablamos de apartheid? ¿No? Porque se le acusa siempre a los israelíes de tener un sistema de apartheid contra los árabes, pero en realidad es al revés. Ellos hacen el apartheid. Ellos hacen el apartheid. Los que no pueden entrar a los pueblos árabes son los judíos israelíes. En cambio, en el Estado de Israel viven muchos árabes. Los israelíes no tienen problema con que haya árabes en el Estado de Israel. Son los árabes los que no permiten un solo judío en sus pueblos. Y esos letreros rojos dicen que si un ciudadano israelí, que en realidad quiere decir un judío israelí, entra a uno de esos pueblos árabes, la ley israelí no lo ampara, lo hacen bajo su propio riesgo. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir con eso? Lo que estamos diciendo es que hay una política oficial que vuelve a los israelíes ciudadanos de segunda en su propio país. El apartheid. Todavía no hablaste del Monte del Templo. ¿Eh? No hablaste todavía del Monte del Templo. Ese es otro ejemplo. En el Monte del Templo pueden rezar los árabes, pero no los judíos. No es que no pueden rezar, no pueden entrar. Bueno, no podemos entrar con ciertas condiciones. Exacto. Yo 3 veces subí con mi Biblia en la mano y no me la dejaron entrar. Así es. Y me siguen para ver si murmuro algo, si silbo o si pestaneo. Bueno, pensemos, por ejemplo, en el desalojo de Gaza de 2005, ¿ok? Cuando Israel le entregó Gaza a la autoridad palestina en ese momento. Después la autoridad palestina se lo regaló a Hamás, pero en el 2005 el Estado de Israel le dio Gaza a la autoridad palestina para que los palestinos se autogobernaran. Esta era la idea oficial. Y una de las cosas que sucedieron en ese desalojo es que entró el ejército israelí a sacar por la fuerza a los judíos de Gush Katif que habían creado comunidades dentro de Gaza, comunidades judías dentro de Gaza. ¿Por qué era necesario evacuar de Gaza a todos los judíos antes de entregarle ese territorio formalmente a los árabes palestinos para que ellos lo gobernaran? Para que puedan vivir, si no morían ahí. Exactamente. Eso lo que quiere decir es que los árabes palestinos de Gaza no toleran la presencia de un solo judío en Gaza. Entonces, ¿quién es el racista? ¿Quién es el que tiene una política de apartheid? Los israelíes no tienen problema con que haya árabes adentro de Israel. Son los árabes palestinos de Gaza los que matarían a cualquier judío que se le ocurriera vivir ahí si no tiene la protección de los soldados israelíes. Francisco, esto lo sé y esto lo sabemos todos los judíos. Pero ¿por qué el mundo no lo sabe? ¿Por qué no solo que no lo sabe, sino que se la agarran siempre con nosotros? Como que nosotros tenemos la culpa de todo. Bueno, la respuesta más sencilla es que hay muchísima desinformación. Entonces, ¿Culpa nuestra? Culpa de ustedes que haya Falta gente como tú. No, yo creo que los grandes medios están controlados. La gente tiene en la cabeza esta idea de que los grandes medios están controlados por los judíos. Esta es una de las mentiras que circulan por todo el planeta. Pero no se detienen a pensar lo que están diciendo, porque la gente no tiene contacto con la realidad, que no sea a través de los medios. No tenemos contacto directo con la realidad. Todo lo que tú crees que está pasando, inclusive en Israel, es una consecuencia de lo que tú consumes en los medios. Exacto. Lo que tú crees que está pasando en Moscú, en México, en Estados Unidos, donde sea. Todo viene a través de la esfera de realidad producida por los medios, del envoltorio de realidad. Siempre fue así. Siempre ha sido así. No hay otra manera de ahora es más diverso. Antes habían canales de televisión. O sea, hoy por hoy todo el mundo, cualquier argentinito abre un canal de YouTube y la gente lo ve y le cree. Pero lo que estamos discutiendo en esos canales de YouTube es nuestra comprensión de lo que está pasando en el mundo. Y esa comprensión sigue llegando de los medios. Sí. ¿Ok? Porque nosotros individualmente no podemos viajar a todos los lugares de los cuales estamos comentando. Entonces nuestra comprensión del mundo sigue llegando de los grandes medios. Y si yo pienso que los judíos están oprimiendo a los árabes palestinos, yo tengo esa idea porque eso me vino de los grandes medios, no puede venir de ningún otro lugar. Entonces, si hay muchísima gente convencida de que los judíos están oprimiendo a los árabes palestinos,
¿por qué es posible que piensen eso al mismo tiempo que piensan que los judíos controlan los medios? Estarían ellos teniendo que razonar que los judíos controlan los medios para desprestigiarse a sí mismos. Es verdad eso. Eso no se les ocurre. Hay una contradicción Esa lógica. es una contradicción, es una paradoja. Entonces, esa es una paradoja que hay que confrontar. Hay que confrontar a la gente con esta paradoja. Si tú crees que los judíos en Israel están oprimiendo a los árabes palestinos, eso te llegó de los medios. Entonces, ¿por qué crees que los judíos controlan esos medios? Tendrían que estar locos. Sí, o cuando dicen que nosotros hacemos genocidio, pero la población de Gaza cada vez es más. Crece mucho más que cualquier país árabe del mundo. Yo creo que hay mucho de antisemitismo aquí también. Entonces, que viene... pero la respuesta a tu pregunta entonces es que los grandes medios tienen que estar controlados por los enemigos de los judíos. Si el desprestigio de los judíos es universal, entre las poblaciones que están consumiendo estos mensajes en los medios, pues eso quiere decir que los grandes medios están controlados por los enemigos de los judíos. Al contrario de lo que la gente cree. Y yo añadiría otro punto. El envoltorio de realidad que han creado los grandes medios incluye muchos mensajes que convencen a la gente de que los judíos, como una conspiración internacional, controlan los medios. Ese es uno de los mensajes que le comunican a la gente. Ni que hablar del dinero, de los bancos. Porque la base del antisemitismo moderno es hacerle creer a la gente que los judíos son mundialmente poderosos y que le quieren hacer daño a los no judíos. Esta es la base, digamos, el terreno sobre el cual se ha construido el antisemitismo moderno. Es la idea de que los judíos son demasiado poderosos y que están constituidos como una conspiración internacional que quiere avasallar todo el poder y destruir las vidas de los no judíos. Esta es la mentira que le cuentan a la gente. Esto es la que la gente creía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es la razón de que tanta gente colaborara con la matanza de los nazis. Y otra vez tenemos las mismas ideas en la cabeza. Estamos en un momento muy peligroso para Occidente, porque se están repitiendo los patrones sociológicos que imperaban justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que es muy importante que la gente en Occidente entienda es que la Segunda Guerra Mundial, que fue creada por antisemitas, fue un costo gigantesco para todos, no nada más para los judíos. Murieron entre 5 y 6 millones de judíos y también murieron más de 64 millones de no judíos. Entonces, la ficha que le tiene que caer a la gente, como decimos, el 20, como decimos en México, el 20 que les tiene que acá caer, puede explotar algo, pero salpica. Es contra todos. Los antisemitas quieren destruir la democracia de todos. Esa es su ideología. Esa es la ideología de los antisemitas, es el totalitarismo. Y en el totalitarismo todos perdemos. Me hubiese gustado terminar el video con algo más optimista, algo más alegre, más tranquilo. Lo podemos hacer porque la respuesta al antisemitismo es el semitismo. Entonces resulta que tiene mucho sentido desarrollar este concepto del semitismo como el opuesto del antisemitismo. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir, el antisemitismo no es simplemente odio a los judíos, tiene un contenido político muy importante. Sí. Es totalitarismo, destrucción de la democracia, destrucción de las libertades, los derechos de la gente, etc. El semitismo no es simplemente amor por los judíos, es amor por extenderle derechos a toda la gente, extender libertades a toda la gente, proteger el Estado de Derecho, limitar el poder del gobierno, el camino hacia la democracia. Ese es el semitismo. Y el semitismo es muy viejo. El semitismo empieza hace 4.300 años. De esto voy a hablar en España de esto. Ok. Esa era mi próxima pregunta. Antes inclusive que el pueblo judío. El semitismo empieza con una revolución hace 4.300 años en lo que después se llamaría Babilonia. Fue una revolución liderada por Sargón de Akkad, que estableció el imperio acadio. Los acadios eran semitas. Sí. Y la tradición política que estableció Sargón de Akkad es justamente la tradición de que los reyes tienen una obligación hacia sus pueblos. Los reyes son custodios y benefactores de sus pueblos. Y entonces tienen que hacer reformas legales para proteger a la gente más vulnerable con derechos y libertades que ellos tienen la responsabilidad de proteger y de hacer valer. Algo que sabían hace 4.300 años no lo sabemos ahora. Claro que lo sabemos ahora. No lo aplican. Pero claro que sí, porque desde la Ilustración Europea
construimos sociedades democráticas en el occidente moderno y rescatamos la tradición de la antigua Mesopotamia, del semitismo. Sí. Ahora bien, los acadios que hicieron el imperio acadio eran un pueblo semita, y los pueblos que continuaron esta tradición, los amoritas, los caldeos, los arameos, todos son pueblos semitas. Sí. Y el pueblo judío, también semita, es el más grande florecimiento, es digamos, la maduración más exquisita de esta tradición legal y política que yo estoy llamando el semitismo. Y fueron los judíos los que, ¿cuál sería la palabra? Los que trasladaron esta tradición de Mesopotamia a Occidente. Ellos emigraron, muchos judíos emigraron a Occidente, empezaron a convertir a los griegos y a los romanos que tenían una ideología antisemita. Los romanos cometieron genocidios en contra del pueblo judío, los griegos también en el mundo antiguo, y estaban imponiendo esclavitud y totalitarismo sobre todo mundo, igualito que los nazis en el mundo moderno, ¿no? Entonces, estos griegos y romanos que en Occidente nos enseñan a admirar, de hecho, eran los defensores del totalitarismo en el mundo antiguo. Es mentira que inventaron la democracia. La democracia es consecuencia de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú le otorgas a tu prójimo los mismos derechos que quieres para ti mismo, eso produce la base ideológica para construir democracia, para construir un mundo en el que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que ser tolerados y respetados y protegidos de la misma manera. Entonces, de ahí viene la nuez que produjo la democracia moderna, viene de la influencia del pueblo judío en Occidente. ¿Y qué crees? El pueblo judío está basado en el mito de origen de una revolución de esclavos. Es decir, la ley judía está fincada sobre la idea de una revuelta de esclavos que es un eco de la revolución de Sargón de Akkad. O sea, el judaísmo es la continuación de esta tradición semítica o semitista, como la deberíamos de llamar, porque es una ideología, ¿no? Sí. Que la podemos adoptar los no judíos. Sí. Esta continuación del semitismo a través de los judíos en Occidente es lo que produjo todas las libertades y todos los derechos que ahora gozamos. Entonces, mi mensaje para los occidentales es: abran los ojos, porque a la cámara. Si no, sí. A la cámara, si no tenemos cuidado en este momento histórico de aliarnos con el pueblo judío y defender justamente los valores que el pueblo judío nos enseñó, porque el pueblo judío nos los enseñó, estamos poniéndonos a nosotros mismos en peligro de perder justamente esos derechos y esas libertades. Y ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó cuando los occidentales dejamos que el antisemitismo nos sedujera? ¿Qué fue lo que pasó? Nos disparamos en el pie. Primero fueron por los judíos y luego destruyeron todas nuestras democracias y convirtieron a todos los occidentales en esclavos. ¿Queremos realmente que eso vuelva a suceder? Tienes razón. Eso es una locura. Entonces, si podemos aprender de la historia, lo que tenemos que aprender es que el antisemitismo no nos conviene a nosotros los no judíos. No es una caridad hacia el pueblo judío combatir el antisemitismo. Es autodefensa occidental. Eso es lo que tenemos que entender. Y esto es el mensaje esperanzador que tú quieres. Porque si los goyim, los no judíos, despertamos al enorme beneficio, a la enorme contribución positiva que ha hecho el pueblo judío para nuestra vida en libertad, para nuestra vida en democracia, para nuestra común hermandad de todos los pueblos occidentales, que es algo que debemos de exportar al resto del planeta, ¿no? Sí. ¿Tú sabes que el dato más famoso en la ciencia política es que las democracias no se hacen la guerra? No sabía. No tenemos todavía un solo caso de 2 democracias haciéndose la guerra. Sí han peleado guerras las democracias, pero siempre contra estados que no son democráticos. 2 democracias no se han hecho todavía la guerra. Creer. Entonces, ¿cuál es la receta para que todo el planeta viva en paz? Que todos vivamos en democracia, que todos vivamos en estados en donde todos somos ciudadanos iguales ante la ley. Esa es la receta, y eso viene del pueblo judío. Entonces, si queremos realmente vivir en paz, lo que tenemos que hacer es combatir el antisemitismo, porque la batalla en contra del antisemitismo es la batalla estratégica para el futuro de todo el planeta. Entonces, ahí está el mensaje esperanzador.
Lo que tenemos que hacer si queremos vivir en paz es despertar a la lección que nos dio la Segunda Guerra Mundial, que además no es la primera lección. Hemos tenido lecciones como esa durante toda la historia de Occidente. Entonces, yo por eso la serie de libros que estoy publicando se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Ok, ¿cómo se puede conseguir? Eso lo pueden, ahí en la página que les di, en Management of Reality, donde dice libros, pican el botón de libros. Y no sabía, ok. Y el mensaje de esa serie de libros es esto que te estoy diciendo. Si permitimos otro holocausto, vamos a comprarnos otro colapso de Occidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir en paz con todos nuestros hermanos y extender la paz a los no occidentales? Lo que tenemos que hacer como primera batalla es combatir el antisemitismo, derrotar el antisemitismo. No por caridad a los judíos, por autodefensa occidental. Amigos, a ver, no es que yo haya aprendido a no molestar, a no interrumpir, a no regañar, que ustedes siempre me dicen que yo interrumpo a los entrevistados. Es de que esta persona me dejó sin palabras y explicó todo y no pude acotar nada. Me sentí de momentos que estaba yo desperdiciado, no desperdiciado, que no tenía lo que hacer. Francisco, me encantó la lección que me has dado a mí y espero de que se refleje en el video que acabamos de hacer para mucha gente. Es increíble lo que dijiste, es increíble la forma que te expresaste y me encantaría acompañarte a España para ir y presenciar las conferencias. ¿De qué tema van a ser? ¿Ya sabes o las preparas? No, el tema de la conferencia es esta contienda histórica de 4.300 años entre el semitismo y el antisemitismo y la importancia de comprender esta línea histórica en la que hemos estado existiendo en todo Asia Occidental, que incluye Europa, en los últimos 4.300 años, porque esta es una batalla que las fuerzas del bien pueden ganar. Sí. Eso fue lo que demostró la Ilustración Europea, que las fuerzas del bien pueden ganar. Un mundo democrático sí se puede construir, ya lo hicimos. Hay que protegerlo, defenderlo y extenderlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Francisco, miles de gracias, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y amigos, vayan, síganlo, aprendan de esta persona. Nos va a enriquecer muchísimo porque a veces estamos faltos de argumentos, como yo digo siempre, dato mata relato. Y esto es una biblioteca de datos que yo tengo que todavía que pensar. Obvio que voy a aprobar todo lo que me dijiste. Claro. Me cuesta creer de que tengas razón, pero sé que tienes razón. Pero me acabas de mover el piso y es difícil que un judío reconozca que alguien le movió el piso. Pero bueno, así que no te voy a dar el gusto todavía, voy a ir a estudiar. Perfecto. Y miles de gracias. Yo siempre recomiendo eso. Que Dios te bendiga, Francisco. Gracias por el rato que nos regalaste y cualquier cosa estamos a tu disposición. No solo yo, sino todo el pueblo judío. Pues gracias por invitarme, Sergio, y gracias por traerme a este hermoso lugar que yo no... Listo. Acá el paisaje. Bueno, Ana, muchas gracias por filmarnos. Espero que hayas filmado bien, porque no vi. Estoy seguro que sí. Y bueno, amigos, si es que les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo, por supuesto. Y amigos, visiten a esta institución llamada Francisco Gil White. No tiene ningún desperdicio. Shalom desde Jerusalén.